Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a presentar nuestra exposición con respecto al tema del análisis de las principales variables que determinan la inflación en el Perú durante el periodo 2004-2020. Para ello, nuestro grupo está integrado por Álvaro, Ítalo, Brandon y Alison, quien les habla. El Perú, dentro de toda su historia, ha presentado muchos periodos de inflación. Los más representantes han sido durante el periodo de 1987 a 1990, con la mayor hiperinflación en América Latina y la 12ª mayor hiperinflación en el mundo. En el año 1990 tuvimos una inflación de 7.64%. En agosto del mismo año presentamos una hiperinflación de 397%. Esto afectando al índice del precio al consumidor, que es nuestro principal indicador de cómo la sociedad recibe esta inflación, ¿no? Con un índice de 3.2% en el mismo año, la canasta básica del consumidor se vio completamente deteriorada y el poder adquisitivo de las personas disminuyeron de manera considerable. Entonces, en el año 2019, un periodo también de mucha inestabilidad económica debido a la pandemia, tuvimos una inflación de 1.9%, todavía se encontraba dentro del rango posible del BCR, ¿no? Nuestro principal autorregulador de la inflación. Como justificación para la presentación de este tema, debemos aclarar que la inflación se define como un aumento general de los precios y una caída del valor de compra del dinero, ¿no? Entonces, afectando en mayor proporción a la economía con menores poderes adquisitivos, ¿no? Entonces, de esta manera consideramos que las variables económicas como las tasas de referencia, el tipo de cambio nominal, las deudas públicas e internas y la liquidez son las variables con mayor índice en esta inflación, ¿no? Que vayamos a estudiar para el caso peruano. Entonces vamos a describir el comportamiento de estas variables. Para ello doy el pase a mi compañero, que va a presentar la siguiente exposición. Continuando con la parte de los objetivos, tenemos como el primer objetivo determinar si las variables independientes escogidas resultan significativas explicando la inflación en el Perú durante el periodo que comprende del primer trimestre del año 2004 al primer trimestre del año 2020. Se escogió este periodo en particular por ser relativamente reciente y también porque es en donde se suscitaron episodios muy notorios de inflación en nuestro territorio. Asimismo, haciendo referencia al año 2020, no se escogió data de los siguientes trimestres de este año porque la pandemia del COVID-19 afectó en sobremanera a la economía global. Las variables independientes escogidas son la tasa de referencia, el tipo de cambio nominal, la deuda pública interna y externa y la liquidez total. Y mediante un análisis econométrico podremos determinar si estas variables efectivamente resultan ser significativas o no. Por otro lado, como segundo objetivo tenemos el comprobar si existe un quiebre estructural en el segundo trimestre del año 2007. Un quiebre o cambio estructural es un concepto econométrico en donde cuando hay un cambio inesperado en una serie de tiempo macroeconómica. Esto puede hacer que se incurra en grandes errores predictivos y poca fiabilidad del modelo general. Prosiguiendo con la sección de hipótesis, tenemos como primera hipótesis que las variables independientes propuestas efectivamente son significativas para entender el comportamiento de la inflación como variable dependiente en el periodo que va del primer trimestre del año 2004 al primer trimestre del año 2020. Como se mencionó anteriormente, las variables independientes son la tasa de referencia, el tipo de cambio nominal, la deuda pública interna y externa y la liquidez total para el caso peruano. Como segunda hipótesis, tenemos que existe un quiebre estructural durante el periodo del segundo trimestre del 2007. Como se mencionó, un quiebre o cambio estructural puede hacer que se incurra en grandes errores predictivos y en poca fiabilidad del modelo general. Ya previamente corregidas
Los resultados son los siguientes. La regresión final, que cuenta con las variables significativas y las no significativas, presenta un R cuadrado de 0.88, lo que representa un poder adquisitivo del 88.9%. Las variables que se ven perjudicadas en su significancia son la deuda pública y el tipo de cambio nominal. Ahora, con relación a los resultados de la regresión con las variables únicamente significativas, esta presenta la regresión, ¿no?, con las variables únicamente significativas, donde decidimos quitar primero la variable deuda pública, porque esta era la que estaba más lejos de ser significativa, y observamos que se comportaba el resto de variables ante este cambio, ¿no?, se volvían significativas. Como podemos ver, esta última regresión, ¿no?, como les comentaba, una vez quitada la deuda pública, el resto de variables no superaba el 5%, por lo que ya no era necesario que retirara ninguna otra variable. Esta última regresión tiene apenas un menor poder explicativo, ¿no?, que en el caso con todas las variables, ¿no? Pues, ¿no?, la última regresión presentaba un R cuadrado de 0.88, o sea, un poder explicativo del 88.65%. Ahora, en cuanto a los coeficientes, ¿no?, se interpreta de la siguiente manera los resultados finales. Ante un incremento de una unidad en la variable tasa de referencia, se espera un incremento del 0.78% en la inflación. También, ante un incremento de una unidad de la variable tipo de cambio, se espera una reducción de 5.948 en la inflación. Y por último, ante un incremento de una unidad en la variable liquidez, se espera una reducción de 0.0908 en la inflación. Esos son los resultados finales. Gracias. A manera de resumen, nuestro modelo con las variables tasa de referencia, tipo de cambio nominal, deuda pública y liquidez total, resultó ser significativo en conjunto e individualmente en un primer momento, en la primera regresión. Ya luego, con el paso de las pruebas, se resultó agregando la variable dummy como arreglo del intercepto y la misma variable dummy multiplicada por la variable tipo de cambio nominal como arreglo de la pendiente. Luego, el análisis del factor de inflación de la varianza nos mostró que no existía un problema de multicolinealidad severa. Por otro lado, el test de Ramsey arrojó que no existía omisión de variables, por lo que no hemos agregado variables de término cruzado. Realizamos el test de White y este resultó mostrando que existía un problema de heterocedasticidad, por lo que tuvimos que hacer más robustos los estadísticos de la regresión, dejando así sin cambio alguno los coeficientes de nuestras variables. Luego, analizando el correlograma de la última regresión, nos percatamos que existía aparentemente un proceso autorregresivo AR1, por lo que implementamos este cambio en nuestra regresión. Analizando el trabajo realizado en función a los objetivos que se plantearon al inicio, consideramos que ha sido un desarrollo casi satisfactorio. Por un lado, no todas las variables iniciales resultaron quedando en la regresión final de variables únicamente significativas, me refiero a la variable deuda pública. Caso contrario, con las variables tasa de referencia, tipo de cambio nominal y liquidez total. Viendo esto, la mayoría de las variables resultaron ser significativas para explicar el comportamiento de la inflación. Por otro lado, el objetivo 2 tenía como fin demostrar un quiebre estructural en el año 2007, y con las pruebas ya explicadas anteriormente, hemos logrado demostrar la existencia de un quiebre en el trimestre 2 del año 2007. Recomendamos encarecidamente a las autoridades de nuestro país analizar y supervisar constantemente las variables tasa de referencia, tipo de cambio nominal y liquidez total, dado que estas son, al menos en nuestro modelo, las variables que mejor explican el comportamiento de la inflación en nuestro país. Y siendo Perú uno de los territorios latinoamericanos que más ha sufrido con la inflación a lo largo de su historia, recomendamos profundizar en el estudio de otras variables que puedan guardar relación con el desarrollo de la inflación para evitar caer en problemas que atenten contra la salud económica de nuestro país.